Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia y la primera intervención de Eris haciendo fallar mi micro nada más empezar, pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra matrona Eris. Hoy está con nosotros Joan Francés, director del Museo y Poblado Íbero de Canulibé, aquí en Sardañola del Vallès. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Y bueno, gracias Joan, hoy conoceremos un poco más la cultura de los íberos, quiénes eran, en qué creían, bueno, un poquito de todo, y la verdad agradecemos mucho su presencia. Y bueno, como no, a vosotros oyentes, deciros que acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos y un arqueólogo en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, pues buenas tardes, Joan. Hola. Bienvenido a Encrucijada Pagana. Gracias. Y bueno, pues nada, ante todo decirte que es un placer tenerte aquí. Teníamos en mente traerte hace cuánto ya, un año, la primera temporada. Un año por lo menos que tenemos en mente pues entrevistaros, así que pues es un placer tenerte. Y bueno, pues nos gustaría que te presentaras a ti mismo un poco. Eres un director del Museo de Canulibé y un poquito de tu trayectoria, antes que nada, es la pregunta trampa. Bueno, pues soy el director del Museo del Poblado Ibérico de Canulibé. Hace como 30 y algo años que me dedico a la arqueología. He hecho más de un centenar de intervenciones. He trabajado en Cataluña, en Aragón, en Asturias, Francia, Italia, el norte de África. Bueno, pues un poco un friki de esto de la arqueología. Bueno, entonces vas a saber bastante más que cualquiera de nosotros dos del tema. Sí, probablemente. Bueno, vamos a empezar un poquito pues hablando de lo que los habitantes de la Cataluña, ¿no? De todo de la Iberia antigua, antes de la llegada de los romanos, que eran los íberos. ¿Quiénes eran los íberos? Sitúanos un poquito, ¿quiénes eran estas personas que vivían por aquí? De entrada, hablar de íberos ya es un término engañoso. Del mismo modo que otros términos como galos, son términos que son dados por otros a determinada gente. Íberos son los pueblos que poblaban Iberia, es decir, una unidad más o menos geográfica, teniendo en cuenta que la Iberia para los griegos, de hecho el nombre viene de los griegos, abastaba más allá de los Pirineos incluso y hasta las columnas de Hércules. Eso es Iberia. Iberia está poblada por un conjunto de pueblos. Jamás ninguno de los individuos que componía cualquiera de estos pueblos se hubiera denominado a sí mismo ibero. O sea, es una etiqueta que nosotros hemos puesto. Es un término, de hecho es culpa de los griegos, que son muy aficionados a poner este tipo de nombres. De hecho, yo siempre cuando hago visitas en el poblado ibérico de Canulibé les recuerdo a la gente que fenicios no es un nombre, es un apelativo, es un mote. Fenicio es poeniki, los rojos, porque los fenicios vendían tejidos teñidos en púrpura de gran valor y gran precio, y los griegos los llamaban los rojos. Es como quizá la etimología de celta, de keltoi, del que vive en la costa. Es decir, todos estos nombres sirven para generalizar, pero como por supuesto al generalizar perdemos detalle. Íberos es este conjunto de pueblos que viven a lo largo de una franja más o menos costera, unos 200 kilómetros o 200 y pico de kilómetros a lo largo de toda la costa del litoral mediterráneo. O sea, y bueno, ¿se encontrarán solo en esas zonas los íberos que conocemos? Sí, básicamente sí. Varía, la extensión varía, grosso modo lo podríamos dibujar en un mapa, pues eso, la zona aragonesa, parte de la zona aragonesa sería todavía ibérica, hacia el interior pues Valencia, Albacete, Murcia, parte de Andalucía, Alto Guadalquivir, toda esta zona sería la Iberia, incluso la zona al mismo norte de los Pirineos sería una zona ibérica o iberizada. Por el contrario, por ejemplo, en la zona de los Pirineos, muchas veces, en el mismo Pirineo catalán, se habla de que, por ejemplo, los ceretanos, el pueblo que se asigna a la zona de la actual comarca de la Sardaña, del interior, no sería estrictamente un pueblo ibérico, sino que se llama un pueblo iberizado, de iberización tardía, además. Hemos de entender la iberización, eso sí, como un proceso en común
con muchas variantes y muchas modificaciones, de la interacción de comunidades preexistentes en el propio territorio, es decir, lo que se llama indígenas o autóctonos, que combinan sus rasgos culturales con las influencias de los pueblos mediterráneos, fenicios y griegos, en función de estar más al sur, más en el órbita fenicia de la colonización fenicia, no hemos de olvidar la fundación de Cádiz, o más al norte, en el ámbito de las fundaciones de Marsella y Ampurias, pues evidentemente empiezan a haber diferencias. Del mismo modo que desde el punto de las poblaciones autóctonas, la península ibérica tiene diversas tradiciones, una tradición ligada a la Europa continental, que sería la nuestra y parte de la zona aragonesa, el noreste peninsular, vinculada a los campos de urnas, a los pueblos indoeuropeos, mientras que la zona más al sur estaría más vinculada al Mediterráneo, a influencias orientales. Y habría una tercera que queda fuera de lo que es el ámbito propiamente de los pueblos ibéricos iberizados, que sería la atlántica, lo que se conoce con el mundo celta o de los finisterres. Esas son las tres grandes tradiciones de la prehistoria de la península ibérica, y esos elementos combinados con estos influjos de los pueblos coloniales que al entorno entre el 800 a.C. y el 600 a.C. empiezan a llegar a la península ibérica para asentarse, son los que acabarán desarrollando lo que se llama la cultura ibérica. ¿Cómo vivían estas poblaciones iberas? Cuando referís a cómo vivían, entiendo a sus actividades económicas, su organización política, pues otra vez estamos en lo mismo. No hay una sola manera de vivir, sino que en función de determinadas actividades económicas, por ejemplo, hay una plasmación determinada, por ejemplo, los asentamientos en el territorio. En el caso del noreste peninsular, por ejemplo, se trata de pueblos que se dedican a la agricultura cerealista, básicamente de la cebada como cultivo principal, trigo, leguminosas en menor cantidad, y que se dedican a una agricultura de secano, obviamente, y por tanto necesitan grandes superficies de terreno. Eso implica que la población se expande por el territorio. Es decir, no hay grandes ciudades rodeadas de un vacío, mientras que en la zona andaluza, por ejemplo, encontramos grandes yacimientos de cantidad de hectáreas donde hay población concentrada, y esa dispersión, esa especie de universo de pequeños asentamientos que existe, por ejemplo, en el caso del noreste, allí no existe. Eso tiene que ver en función de, por ejemplo, la importancia de la minería, la importancia de los frutales, la introducción de la viña, es decir, en función de la actividad agrícola se construye una estrategia de ocupación del territorio. Esto va en paralelo a la aparición común en todo el mundo ibérico de una aristocracia muy potente, de un artesanado muy potente. El mundo ibérico coincide con la introducción de la auténtica metalurgia del hierro, con la introducción del torno. El artesanado es muy importante. Existe una clase dirigente que controla los flujos de excedentes, ya sea por una cuestión de linaje, posición familiar, de política de alianzas. Sabemos que existe el clientelismo, es decir, gente que depende de alguien con más poder. Eso lo sabemos a través de las fuentes, la famosa devotio. El vincularse a un personaje incluso hasta la muerte, eso significa uno y los suyos como una facción dentro de la política local. Y lo que entendemos por tribus ibéricas serían pues las alianzas seguramente de tipo familiar entre diversos núcleos. Yo recuerdo que cuando estudiaba antropología en la universidad nos decían que un Lugbara, una tribu de la zona de África, sabía que había dejado de estar en territorio Lugbara cuando llegaba a un sitio y no tenía ningún pariente, no reconocía ningún pariente. Pues seguramente el parentesco en este sentido es lo que articula estas entidades políticas que tienden ya a desarrollar estructuras estatales que entendemos como tribus ibéricas. ¿Y cómo evolucionó esta cultura que, como probablemente tú mismo has dicho, no volvemos a dividir entre los íberos del norte y los íberos del sur? ¿Evolucionó a lo largo de los siglos? Sí, evolucionó porque de hecho la cultura ibérica a nivel general se divide en tres grandes etapas. Una etapa de formación, una etapa de plenitud, de pleno desarrollo, y una etapa final.
La etapa de formación es cuando lo que antes os contaba de los influjos empieza más o menos a generar, pues, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso, y ya hablo en concreto, ya no en el noreste de la península, sí la zona alrededor del Llobregat hacia el norte. Es en el mundo ibérico cuando se desarrolla un auténtico urbanismo. Antes no existen auténticos poblados con construcciones estables, con paredes medianeras, con calles articuladas. Estamos en un poblamiento de cabañas. No es hasta sobre el 600, 550 a.C. que esto empieza a cambiar. Hay otras zonas de la península y no hay que ir muy lejos, por ejemplo la zona de Lérida, donde esto se produce 1000 años antes. Por tanto, en esta etapa de formación lo que vemos es esta tendencia a desarrollar estos asentamientos, a todo este sistema, un peso importante de las relaciones comerciales con los pueblos mediterráneos, el asentamiento de estas figuras políticas, estos héroes, reyes, caudillos, etcétera, que se van configurando. Y eso desemboca en una etapa de plenitud, donde el comercio es a gran escala, donde el artesanado está plenamente consolidado, el utillaje de hierros se convierte en algo absolutamente cotidiano. Y en paralelo, lo que pasa, en cierta manera, es que estos pueblos se ven inmersos dentro de la historia del Mediterráneo antiguo. Es una época en que pues estamos, por un lado, las colonizaciones fenicias y griegas, que darán lugar luego a la conquista de Alejandro del Oriente, la reorientación del comercio a gran escala hacia Oriente, hacia las zonas ricas, y ese vacío que se produce por parte de griegos es aprovechado por una cultura pujante que es la romana, que se implanta en la península, mientras los herederos de los fenicios siguen desde Cartago con esa política, y allí empieza un problema, y es donde los pueblos ibéricos se ven imbricados. Os recuerdo que Aníbal y su padre corren por la península, de la península se parte hacia Roma durante la Segunda Guerra Púnica. Es decir, los íberos se ven implicados, o no lo hagamos en pasiva, hagámoslos en activa, se implican en los grandes acontecimientos de su época y de su contexto geopolítico. Eso generará esa última etapa del mundo ibérico, que es la llegada de los romanos. La llegada de los romanos, que vienen primeramente por una cuestión puramente militar. El desembarco en Ampurias en el 218 del Escipión es para cortar las líneas de suministro de Aníbal, que está en Italia. La decisión de quedarse y a incorporar Hispania, ya no Iberia, sino entonces Hispania, a Roma es posterior. Pero eso lo que implicará es, por ejemplo, una política de sumisión, una política tributaria, una política de control de las élites, que son los que acabarán desarrollando en lo que le llamamos la romanización. Uh-huh. Y entonces, una pequeña pregunta que se me ha ocurrido, que creo que es interesante. ¿Este proceso de romanización fue un proceso violento, o fue un proceso aceptado, fue un proceso lento o rápido? Los romanos desembarcan en Ampurias el 218. El 217 ya han dividido Hispania, de la que controlan de hecho muy poca parte, en dos provincias, la ulterior y la citerior. En el 197 a.C. se produce la primera revuelta de los pueblos indígenas. Porque de hecho hay un problema que es... Si me extiendo me cortáis porque... Sin problema. La península ibérica, como vértice sobre el que pivotan la política de expansión romana a la par que la política de expansión cartaginesa, y por tanto uno de los territorios donde se dirime la hegemonía sobre el Mediterráneo por parte de estas dos potencias, pasa como en otros grandes conflictos, se toma parte. Sabemos que hay pueblos que son favorables a los cartagineses a través de la política de alianzas. Uh-huh. En cambio sabemos que hay otros pueblos que son favorables a los romanos. Quizá eso es lo que facilita el fácil tránsito desde Ampurias hasta Tarragona, donde fundan su campamento militar los romanos para la conquista de la península. Se hace sin ningún tipo de problema. De hecho, los textos clásicos no reflejan que haya un problema particular con los pueblos de la costa. Eso lo que nos pone es una situación que, como un mínimo, de poca hostilidad hacia los romanos. En cambio sabemos que los pueblos del interior, por ejemplo los gilergetas,
sí tienen alianzas con los cartagineses y se enfrentan a los romanos. De hecho, hay dos líderes, ¿no? Indíbil y Mandonio, ¿no? Indíbil y Mandonio, por ejemplo. Y que incluso serán sometidos y luego se volverán a sublevar. Pues ese es un poco el contexto. Se produce de esta manera, se somete a tributos abusivos, por eso la primera revuelta, los tributos son abusivos, evidentemente no se considera la península ibérica en esa época por los romanos una parte de su territorio, sino es una zona a explotar, por tanto se les somete a tributos y son excesivos. Y los pueblos se rebelan. Lo que pasa que la represión será brutal. Uh-huh. Bueno, pues ahora ya hemos hablado un poquito de cultura y vamos a pasar a... Sí. ¿Qué sabemos de la religión de los íberos? ¿Sabemos algo de en qué creían? Cuando hablamos de religión de los íberos tenemos que separar dos cosas, básicamente. Lo que podríamos denominar la evidencia empírica y lo que sería la interpretación. Podríamos añadir una tercera que sería la simple especulación. Desde el punto de vista de la evidencia empírica. Desde el punto de vista de la evidencia empírica, conocemos determinados rituales e incluso me atrevería a decir que determinadas creencias que básicamente se circunscriben en dos ámbitos distintos. El ámbito doméstico y un ámbito que podríamos llamar naturalístico, es decir, a través de, por ejemplo, santuarios. En nuestro caso, en el caso de los íberos del norte, salvo algunas estructuras que se han interpretado como templos, pero que en algún caso es problemático porque se interpreta como templo una estructura que es in antis, para que ya nos entendamos, una estructura rectangular con un porche delante. Es una planta típicamente mediterránea, la encontramos en el sur de Francia, en Italia, y al encontrarla aquí, en cierta manera ser un poco disonante con el contexto de las construcciones ibéricas, se ha identificado como templos, pero no está muy claro. Se habla del templo de Ullastret, posiblemente lo sea, pero Ullastret es muy cercano a Ampurias, por tanto de una fuerte helenización. Sabemos que en nuestro caso, como en otros casos distintos, existen santuarios. Sabemos que la religión ibérica es una religión naturalística. Tenemos un primer problema, que es la representación de las divinidades. Tenemos un amplio repertorio de estatuaria ibérica, básicamente situada al sur del río Turia, con alguna excepción, donde aparecen pues animales como el toro, el lobo, el caballo, elementos de fauna mitológica, para entendernos, como grifos, y luego una serie de imágenes como guerreros o algunas escenas que se repiten de manera particular, como un hombre cogiendo un caballo por la lengua. Por tanto, tenemos por un lado elementos que son religiosos y elementos que pueden hacer referencia a mitos, ya sea de tipo cosmogónico, de tipo cualquiera que sea. Difícil de saber. En el caso de el ámbito doméstico. En el ámbito doméstico, en el ámbito ritual, tenemos dos manifestaciones básicas, que son los sacrificios dovicápridos y las inhumaciones infantiles. Inhumaciones infantiles que se sitúan, igual que los sacrificios, bajo los pavimentos de las casas. Son fetos a término, perinatales, o sobre los 8 o 9 meses o acabados de nacer, nunca más allá. En el caso de los sacrificios, básicamente son ovicápridos, pero también podemos encontrar, por ejemplo, perros, gallos. ¿Cómo interpretar esto desde el punto de vista religioso? Es difícil, más si lo hacemos tan solo desde el ámbito de la cultura ibérica. ¿Qué debemos hacer? Ampliar miras y, por ejemplo, supongo que recordáis que en la tradición semítica, en el Antiguo Testamento, el episodio del sacrificio de Isaac. Dios pide a Abraham que le sacrifique a su hijo y el resultado final no es el sacrificio de Isaac, sino el sacrificio de una cabra. Pues hay gente que ha interpretado este tipo de práctica de una manera similar. Dentro de la tradición semítica,
sabemos que los cartagineses, al menos lo sabemos por las fuentes romanas, que los cartagineses también sacrificaban a sus primogénitos en situaciones de peligro. El famoso Tophet de Cartago o el de Motia, para poner un caso. ¿Qué pasa? Que quizá esas fuentes romanas estén un poco sesgadas para hacer mala propaganda al enemigo. En todo caso, la práctica de la inhumación infantil quizás pueda responder a sacrificios, la del obicáprido a víctima sustitutoria, no lo sabemos. Pero en todo caso, lo que sabemos es que es una práctica diferencial, es decir, una práctica que solo practican determinados sectores de la población, no todos. Para que os hagáis una idea, Canolibe y Cainxercavins están separados apenas 2.000 metros. En uno tenemos 37 inhumaciones infantiles. ¿Cuál de los dos? En Canolibe. En Canolibe. En el otro, ninguna. En los dos hay sacrificios de ovicápridos. Por tanto, es una práctica diferencial. Canolibe es un yacimiento que se interpreta como un enclave aristocrático. Tenemos escultura animalística con los leones, hay una estela que nos vincula a la aristocracia guerrera, importaciones griegas de calidad. Es decir, quizá esa práctica, sea cual sea su significado, es una práctica que tiene que ver no solo con las creencias, sino con la condición social. La otra práctica, que es la aparición, de este año hemos encontrado una preciosa, de los llamados timaterias, pebeteros, con forma de Demeter. No hace poco en el Facebook del poblado nos preguntaban, ¿puede ser una tanit? Volvemos a estar otra vez en la dicotomía griegos fenicios. Lo podría ser porque Tanit y Demeter son divinidades con atributos parejos, cercanos, no iguales, pero sí cercanos, pero en este caso no. Y me explico. El culto a Demeter es introducido en el ámbito cartaginés por los griegos a través de Sicilia. Después de la batalla de Himera, los griegos, como una de las condiciones de la su victoria sobre los cartagineses, es que el culto a Demeter se implante en la metrópoli, en Cartago, y además siguiendo el ritual de las costumbres griegas. Por tanto, lo que tenemos es un icono, y además sabemos incluso que en Cartago hay tipos específicos de esas cabecitas, de eso que se llama quema perfumes, que no es para quemar perfumes, pero sería un poco el equivalente a nuestro San Pancracio o a la Virgen de la que toque, sí, que se extienden por todo el Mediterráneo. Otra cosa es saber esos tipos, cada uno de esos tipos donde se ha producido. Pero lo que sí que sabemos es que en el ámbito ibérico, muy posiblemente, prácticamente seguro, lo que no se introduce es el culto a Demeter, sino que esas imágenes que empiezan a circular gracias a ese activo comercio, lo que dan es cara, materialidad, a una divinidad femenina preexistente. Y me remito, por ejemplo, a la famosa Venus de las minas de Gabá del Neolítico Medio. Es decir, esa madre tierra, esa diosa de la fertilidad, que en todas las culturas agrícolas, e incluso los cazadores paleolíticos con las Venus de Willendorf y todas estas, existe. En cierta manera, lo que sirven estas imágenes es para materializar esa figura, que liga un poco con lo que decíamos de los dioses y las divinidades. No conocemos los nombres, no conocemos las imágenes, pero incluso jugando con el nombre Demeter no nos serviría. La etimología de Demeter significa la madre, con lo cual cuadra perfectamente, la madre, la tierra, ese tipo de cosas. Fuera del ámbito doméstico, otras prácticas que sabemos que tienen a ver con la religión, la antropología, los famosos exvotos en los santuarios, las imágenes de los oferentes con las manos abiertas, con unas grandes manos, las figuras de las mujeres, los jinetes, que por ejemplo en el sur son muy frecuentes, aquí no tanto, pequeñas piezas de cerámica, un poco lo que podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a Montserrat, un exvoto de este tipo en un sitio que tiene ciertas características naturales y
el ejemplo de Montserrat es clarísimo. O sea, uno ve la Montserrat y entiende por qué hay un santuario, ¿eh? Es un hito visual, un hito geológico. Pues en cierta manera esas cosas, más una cosa que es una novedad, porque lo sabemos hace poco, ya lo habíamos encontrado en el poblado, pero este año han salido más restos, que son costumbres que están vinculadas al mundo céltico. Nosotros, nuestros íberos, los del norte, los de muy al norte, estamos vinculados a la Galia por diversos elementos, de tipo de creencias, de tipo la tipología del armamento, incluso algunas soluciones de polihercética, de estructuras defensivas, que son lo que se llama el culto al cráneo, las cabezas cortadas. Diodoro de Sicilia, incluso Estrabón, nos dicen que los celtas cortan la cabeza del enemigo, las exhiben como trofeos. Nosotros en Canolive hemos encontrado cráneos con evidentes signos de haber sido cortados, digamos, de manera a la fuerza, cruenta, y existe la tentación de relacionar eso con los textos clásicos. Pero todo es más complejo que todo eso, porque, por ejemplo, los análisis forenses, entre comillas, ponen de manifiesto que como mínimo uno de nuestros cráneos pertenece a una mujer. Con lo cual, o ampliamos el concepto de enemigo, o estamos delante de otro fenómeno que a lo mejor no podemos desligar de pero que sería el culto a los antepasados. Es decir, esa mujer se conserva su cráneo por un determinado papel dentro del linaje, por lo que sea, pero que no sería una cuestión estrictamente de creencia, de apoderarse del alma, de la fuerza del guerrero, sino de conservar el ancestro, el recuerdo del ancestro, etcétera. Como os decía al empezar, la arqueología tiene sus límites. Exactamente. Bueno, pues antes de que te no sé, que si nos ahogues, Dios mío, te dejamos una pausa musical. Que bueno, para respirar un poco. Ponemos aquí y yo pues dedico esta pausa a todos aquellos que se han hecho la misma pregunta que yo. ¿Qué significa? Ahora lo entenderéis. My life is so successful. I got everything a man could ever need. I got $1,000 haircut. And I even have a talk show on TV. And I know I should be happy, but instead there's a question I can't get out of my head. What's the meaning of Stonehenge? It's killing me that no one knows why it was built 5,000 years ago. Why did they build the Stonehenge? How could they raise the stone so high, completely without the technology? We have to die. When I meet Bacalabienos, calamari and prosciutto, I'm the king. A wife applauds me in the kitchen when I tell her all I bought is from the local store. And when the kids have gone to bed, we're all alone. She gives me a smile, then she plays with my balls. But all I think of is Stonehenge. I think about it when I dream. The biggest heads that I have ever seen. What's the purpose of Stonehenge? A giant granite birthday cake or a prison far too easy to escape. There were 25 tons each stone, my friend, but amazingly they got them all down in the sand. And they moved it, and they dragged it, and they rolled it 46 miles from where? What's the deal with Stonehenge? Oh, what's the deal with
Drive a Civic, drive a Civic. A car you can't trust. Never mind the car, let's talk about the henge. What henge is that again? It's the Stonehenge, it's the Stonehenge God. It is the greatest henge of all. What's the meaning of Stonehenge? ¿Cuál es el significado de Stonehenge? Nos volvemos otra vez al Mediterráneo con los íberos. Esta se la has dedicado a Eris, ¿no? Sí, a Eris totalmente, sí. Para que no nos haga la púa. Bueno, pues volvemos con Joan Francesc, director del Museo de Canolivé, que bueno, pues la verdad nos está introduciendo en el mundo religioso íbero lo poco que conocemos de una manera impresionante. Bueno, pues seguimos con una pregunta que es que a mí personalmente me escama mucho porque he estado leyendo bastante sobre el tema, que es sobre el tema de la epigrafía. Sabemos que de la zona celta de la península pues nos ha llegado una gran cantidad de epigrafía que testiga el culto de diversas divinidades celtas romanizadas, como Ataequina, como varias, diversas, Navia, etc. ¿Existe algún testimonio epigráfico de alguna divinidad íbera? En el tema de los íberos no tenemos la misma suerte que con las zonas del interior de la península, el ámbito celtíbero, como por ejemplo la Galia. Y eso puede tener relación con las fechas en que se producen las penetraciones en uno y en otro sitio. Uh-huh. La nuestra es una ocupación muy temprana, tenemos un problema con la lengua, es decir, podemos diferenciar antropónimos, algunos topónimos, quizá algún numeral, pero nos falta la clave. Sí que es cierto que existen imágenes de tipo escultórico que sugieren que exista un culto similar, si no idéntico, a Epona, a la domadora de caballos. No es de extrañar porque el caballo, tanto en el mundo ibérico como en el mundo céltico en general, es un animal psicopompo, es decir, es un animal que traslada las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Por eso hay muchas tumbas donde aparecen los caballos y las tumbas con carro tienen ese sentido, uh-huh. El viaje del muerto hacia otra vida. No tenemos gran información sobre las divinidades y evidentemente también tenemos un problema epigráfico. Textos breves, básicamente por lo que sabemos textos comerciales. Muchos intentos fallidos de traducir la lengua ibérica, cada 2x3 sale algún señor diciendo que ya la ha traducido y resulta que no. Yo no soy un especialista en epigrafía ibérica, es una super especialización, pero me consta, porque de hecho algunos de los elementos claves para esas interpretaciones los hemos localizado en las excavaciones de Canolivé. Se han conseguido traducir algunas palabras, o hay ensayos de traducción de algunas palabras. Por ejemplo, Evan, que sería hijo, y se ha hecho a través de la traspolación de las fórmulas funerarias que en época romana son fijas, con algunas fórmulas funerarias ibéricas que hemos de suponer fijas también. Para entendernos, cuando vamos a un cementerio vemos aquello de descanse en paz. Sí. O los tuyos no te olvidan. Esas fórmulas son fijas, se repiten. Y a través del estudio de esas inscripciones funerarias, el doctor Velaza, de la Universidad de Barcelona, cree que Evan podría corresponder a la palabra hijo. Por otro lado, existen unas cerámicas en el yacimiento de Enserún y también en Canolivé que hacen referencia a un nombre y a otra parte del texto que sería tejiar o dejiar. Por el tipo de material, por la repetición de esas inscripciones, dejiar podría ser el equivalente al fecit romano, es decir, el antropónimo, en nuestro caso Pilosarker, dejiar sería lo ha hecho Pilosarker. Curioso, al menos algo parece entreverse, ¿no? Hasta que no aparezca un texto bilingüe, un texto largo, es difícil. Claro. Es difícil porque además existen variantes, lo comentábamos a micro cerrado.
Siempre se ha utilizado el vasco como referencia para intentar traducir el ibérico por su condición de lengua pre-indoeuropea. Pero es que resulta que los últimos estudios, por ejemplo, en nuestra zona, no está claro que no exista elementos indoeuropeos en la lengua ibérica. Una influencia, ya que, como has dicho, hay una influencia cultural, ¿no? El tema de las armas, el tema de la misma condición de la lengua ibérica, ¿eh? Hay estudiosos que plantean la lengua ibérica como una lengua franca, algo parecido al suajili. O sea que... Bueno, mira, todo queda por saber. Bueno, pues hablábamos del descubrimiento del timaterio en las excavaciones del poblado. ¿Se han encontrado algún tipo de objetos rituales además de este? Hay tendencia a identificar objetos rituales simplemente por su forma. Generalmente un objeto ritual lo es no solo por su forma, sino también por el contexto en el que aparece. Me explico. En un poblado hay niños y los niños utilizan juguetes. De los juguetes que utilizan los niños, las niñas utilizan cocinitas. Por tanto, nos aparecen cocinitas en los rellenos, en los estratos del poblado. En una de las inhumaciones infantiles hay una pieza de cocinita que acompaña a uno de los inhumados. Evidentemente, esa pieza, esa ofrenda, tiene un significado que va más allá. Forma parte de un rito en cuanto a una acción codificada que persigue un objetivo, pero por sí solo no lo es. Hay un ejemplo palmario en el mundo de la arqueología que es denominar determinados recipientes cerámicos urnas por sistema donde aparezcan en poblados o en necrópolis. No. Es una urna cuando contiene los restos de un muerto. Cuando sale en un poblado es una olla. Es cierto. Hay que quitarle misticismo. Bueno, sí, es que el contexto es importante. Por casualidad, ¿dónde estaba? ¿En qué contexto se encuentra el timaterio? El timaterio se encuentra tirado en un silo. De todas maneras, el contexto normal de los timaterios es un contexto doméstico, es decir, son las imágenes que podemos tener en casa. De hecho, todavía hoy, vosotros os habéis declarado ateos. No, somos paganos. No, paganos. Bueno, eso, paganos. Yo me declaro bárbaro. Todavía hoy hay mucha gente que en su casa tiene imágenes. Sí. Claro. Pues más o menos sería lo mismo. Hay una imagen que tiene asignado determinados atributos, que forma parte de un acervo cultural y que está en esa casa. Por lo que sea, porque se rompe, porque alguien la cambia, se tira. Y es sustituida o no. Y dio la casualidad de que se tiró ahí, ¿no? Se tiró allí y por bien una conservada. de aquellas casualidades apareció bien conservada. Ese mismo tipo de piezas pueden aparecer en grandes conjuntos. Por ejemplo, hay uno en Camarlas, en Tarragona, donde hay cantidad de ellos. Lo que está por ver es si esa acumulación es religiosa o es comercial. Sí, si los vendían allí. Por ejemplo, en Cano Olivé hay un objeto muy curioso que es lo que se llama un kernos. Un kernos es una pieza cerámica que es la unión de varios recipientes, varios receptáculos, que tiene que ver con el mundo de las libaciones. Eso sería un objeto ritual. ¿Para qué ritual? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero hay que ir con cuidado cuando uno encuentra y dice, esto es un objeto ritual. No, depende del contexto, depende de la utilización. Las armas tienen un significado, un simbolismo, pero pueden acabar formando parte de un ritual. Uh-huh. Bueno, pues pasamos ya a otra pregunta que es sobre religión, que es sobre el tema del sincretismo. ¿Qué sincretismo hubo entre íberos y griegos? Sí lo hubo. Entre íberos y romanos. ¿Ha habido sincretismo entre estos pueblos? Esta es una pregunta compleja y hay que diferenciar entre griegos y romanos. Sí, Hay mucho. que diferenciar entre griegos y romanos. En el caso de los griegos, y sobre todo en el caso de la península ibérica, hemos de entender que la presencia física de griegos en la península ibérica es muy limitada, muy limitada. Hemos de entender que la gran fundación griega en España, en Ampurias, estamos hablando de un grupo muy pequeño de familias. Que esas familias básicamente tienen un papel de avanzadilla
de lo que es realmente la colonia importante, que es Marsella. Y de hecho Ampurias es como una especie de tapón de otra colonia que viene de una ciudad más seria, que es Cartago, Cádiz o Málaga del sur, que son los ibicencos, los cartagineses de Ibiza, que son los que en cierta manera pugnan por el control de toda la zona cercana al Ebro, al litoral, esa franja litoral del Levante y Cataluña. ¿Qué influencia podían tener los griegos sobre las poblaciones autóctonas? Poca. Lo que sí que favorecen es la penetración de determinados elementos iconográficos. Por ejemplo, el grifo, la figura del grifo, el león con cabeza de águila, es un elemento que es introducido en nuestra zona por los griegos, seguro. Pero es que además es introducido por los griegos. Nos podemos pensar que a través del comercio sí, pero fundamentalmente en las imágenes de los vasos de calidad producidos en la zona de Atenas, que van decorados con escenas mitológicas. Hay un ejemplo precioso en Canolive. Son las fotografías de la época. El león, el grifo, todo este tipo de elementos fantásticos son introducidos por esta gente, griegos, en nuestro caso, fenicios, en el caso del sur de la península. Desde el punto de vista cultural, yo dudo mucho que, salvo ejemplos contados como Ullastret, que hacíamos referencia antes a su templo, o el propio yacimiento de Pontos, cerca de Báscara, donde parece ser, las últimas excavaciones parecen indicar que básicamente no se trata de íberos helenizados, sino de griegos en medio, como cuña en un contexto ibérico, es relativamente poca. Al contrario que la romana. Y antes también a micro cerrado hablábamos de César o Estrabón. Los romanos tienen la tendencia de asimilar lo que ven a lo suyo. Y eso, desde el punto de vista de interpretar divinidades de pueblos indígenas, nos crea ciertos problemas. Del mismo modo que antes decíamos que Tanit y Demeter tenían atributos similares o bastante parejos, no son idénticos. Cuando nos dicen que determinada deidad es como Apolo, determinada deidad es como Hermes, lo que están haciendo es adaptar una realidad que ven a su realidad. Evidentemente, primero hacen eso y luego, a pesar de que se mantenga, en la Galia hay ejemplos preciosos de imágenes de Teutates o de otras divinidades ya de época romana, lo que al final se acaba produciendo es una asimilación de esas deidades. Es decir, Júpiter será Júpiter, aunque tenga muchos nombres, es como Yahvé, Jesucristo, etcétera, 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 será lo que será, y así todas las demás. Por tanto, acabamos conociendo bien las romanas, pero esa asimilación, seguramente en esa asimilación, en esa contrastación de divinidades, lo que se produce es una pérdida de el detalle de los atributos. No sé si me explico. Sí, lo que hace que sea ibérico y no romano. Exactamente. Bueno, pues ya pasamos a otras preguntas que... Sí, nos queda poco tiempo, vamos a intentar aquí meter todo el temario. Sí. Va, mira, vamos por las damas. Sí. ¿La dama de Elche o la dama de Baza? ¿Se sabe si se pueden asimilar a alguna diosa o tenemos representaciones de diosas que se conozcan en el mundo íbero? La dama de Elche, la dama de Baza, la dama del Cerro de los Santos, la dama del Campello. Es decir, estamos delante de una determinada iconografía que la gente se va a pensar que hemos quedado 2 horas antes para hablar, pero también antes lo hablábamos a micro cerrado. Sí. Por ejemplo, en el caso de Demeter, una de las representaciones clásicas de Demeter, sobre todo de época clásica, griega clásica, es la Demeter sedente, que tiene 2 atributos básicos, una antorcha o un cerdito. Por la posición, podríamos pensar, se parece a una Demeter. En el caso de Tanit, la cabeza cubierta,
tanits que podemos ver en Puig dels Molins y este tipo, donde también encontramos de tipo griego, que todo hay que decirlo. Bueno, pues este tipo de imágenes parecen tanit. En el caso de estas grandes imágenes asociadas a tumbas, se plantea un doble problema. ¿Estamos delante de iconografía que responde a una divinidad o estamos delante de determinados atributos que hacen referencia a una condición social? Es decir, ¿es una divinidad? ¿Es una sacerdotisa? ¿Es un aristócrata? Uh-huh. No Es hay un manera de misterio, ¿no? saberlo. Es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Hay gente que lo ve clarísimo. Yo en este caso no me pronunciaré. Pero evidentemente, fijaros, por ejemplo, en el caso de la Dama de Baza. A mí me parece más interesante la Dama de Baza que la Dama de Elche por una sencilla razón. La Dama de Baza está de cuerpo entero. Está sentada, es más cuerpo entero. espectacular, la verdad. Es cuerpo entero y además podemos ver cómo va vestida. Es decir, es una persona con joyas, con telas bordadas, es decir, ahí hay un cierto estatus. Por ejemplo, y extrapolando con el caso de los galos, sabemos que en la Galia, en el mundo céltico, los druidas tienen un papel fundamental como sacerdotes, jueces, árbitros. No sabemos si en el mundo ibérico existe una figura equivalente, ya sea masculina o femenina, con el mismo papel. Es todo un misterio. Es decir, la base empírica limita un poco la interpretación. Sí que podemos, a través de la extrapolación, de la comparación, si le queremos llamar etnográfica, de la misma época o en épocas diferentes, cambiar. Es decir, ¿puede existir una relación entre los pebeteros y esas manifestaciones? De momento los pebeteros sabemos que en su mayoría tienen un contexto doméstico, en el caso de Iberia, que esas representaciones tienen contexto funerario, en el caso de la Dama de Baza o otras de esto. En el caso de la Dama de Elche no se sabe qué contexto tiene. Curioso. Verdad, sí. Bueno, pues y otra pregunta que te íbamos a hacer es acerca de un templo íbero que hay en Jaén, que es el nombre de ese es... Fuente Tablas. Fuente Tablas. Fuente Tabla. Bueno, hace poco salió una noticia de que en el equinoccio la luz precisamente pasa por una puerta que se ha medio reconstruido y ilumina una diosa, creando un efecto lumínico, y bueno, y se ha interpretado eso pues como el hecho de que el dios fecunda a la diosa o la unión de los polos. También hay que decir que eso es como apareció en los periódicos, ¿vale? No sabemos cómo lo describieron los del yacimiento, pero lo que aparecía en los periódicos tenían muy claro que aquello era un ritual íbero del equinoccio de otoño que representaba a un dios, no se dice cuál, fecundando a una diosa. Bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Primero, no conozco el caso en detalle. Estas cosas sí que es verdad que es mejor siempre acudir a las publicaciones científicas, por decirlo de alguna manera, y no quedarse con los artículos de los periodistas, porque a veces uno se intenta explicar muy bien y el periodista lo que quiere es un titular o una rareza. Yo solo os diré una cosa que también comentábamos antes, que al final la gente realmente se va a mosquear, porque se pensaba que hemos hecho el programa 2 veces. Estamos delante de un determinado tipo de sociedad. Hace un momento he querido entender que hacíais referencia a Stonehenge. Sí, pero es una broma, sí. No, pero me sirve. Ah, mira. Claro. Me sirve. ¿Cuántas páginas se han escrito sobre la relación entre Stonehenge y los astros? Hay una fiesta en el solsticio de verano que se hace en Stonehenge porque el sol se levanta. ¿Cuántas cuevas conocemos? ¿Cuántos dólmenes conocemos? ¿Cuántos sitios? Asuán. Sí, en Egipto. Estamos hablando de agricultores, donde los solsticios y los equinoccios sirven para organizar lo que es la sociedad, es decir, la vida, es decir, cuándo empieza la cosecha, cuándo se empieza a sembrar, cuándo se recoge, cuándo. Es decir, estamos hablando de las fechas clave que de hecho nosotros seguimos celebrando porque descendemos de agricultores. Toda la simbología del dios que fecunda a la diosa, etcétera, etcétera,
está bien, lo podemos interpretar de diferentes maneras y podemos encontrar relaciones entre las diferentes religiones, pero el hecho fundamental es que a través de los fenómenos naturales es cuando empezamos a montar pues lo que es la cosmogonía, lo que es el explicar los orígenes de determinado pueblo. ¿Cuántos pueblos se denominan a sí mismos los hombres o los auténticos hombres? Del norte de los polos al sur. Un montón. Un montón se llaman los hombres, los verdaderos hombres, los hombres de verdad, y los otros no. Mira, cómo pasa hoy en día, ¿eh? Sí, es que no hemos cambiado Un mucho. montón. Por tanto, todos estos fenómenos astrológicos tienen una cierta lógica. Y evidentemente en sociedades agrícolas como por ejemplo los egipcios hay especialistas, claro, por eso hay nilómetros y por eso hay observaciones celestes precisas, porque hay gente que se puede dedicar a esto. Y se puede dedicar a esto porque hay campesinos trabajando en el campo. Exactamente. Que si no fuera por ellos, no... Ya. Bueno, oye, pues sintiéndolo mucho tenemos que decir que el tiempo se nos acaba, que Cronos no perdona, y bueno, pues nada, decirte nada, muchísimas gracias por haber estado aquí, la verdad, porque hemos estado encantados de que todo lo que nos has contado en una hora, por Dios. Sí. Bueno, nos queda al pendiente, teníamos la sección de agenda de hablar del fin de semana ibérico, que pondremos la información en la web para que veáis el programa. Está dedicado pues al papel de la mujer en la sociedad ibérica. Vale. Y bueno, pues nada, ya ya os informaremos sobre este fin de semana ibérico. Y nada, tan solo decir que nos toca despedirnos. Pues nada, antes que nada, como no, volverte a darte las gracias, Joan, porque hoy ha sido una gran entrevista. Personalmente ni me la esperaba, la verdad, esperaba algo mucho más sencillo y la verdad me salgo encantado, ¿no? Es verdad, yo qué sé, yo que pensará, son dummies, son tontos, pues les explican cosas para tontos y me alegro que no nos haya tratado así, porque Sí, yo también. nuestro público ahora va a saber de mano de un tío que sabe qué son los íberos, quiénes eran, qué hacían, qué creían un poquito. Y bueno, y nada, como no, Xavi, al apartado técnico, muchas gracias. En nuestras oraciones te tenemos presente. Que no nos faltes ni tus oídos ni tus manos. Joan le hace un gesto de desaprobación a Xavi. Se conocen ya, son amigos. La confianza de Asco. Sí. Bueno, pues damos las gracias a Eris, como siempre, que hoy se ha portado medio bien. Y pues agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online o a través de los podcasts en iVoox o de nuestro canal en YouTube. Sigo diciendo que quien adivine qué canción está sonando ahora mismo tiene un premio. Y, como no, pues nada, agradecemos a Sarañola Radio el hecho de que nos acojan tan bien, nos quieran tanto y nos mimen tanto. Y bueno, por último, saludar aquí al poblado ibérico de Canolive entero, a todas las señoras y mujeres y chicas preciosas que hay allí trabajando, que me remitieron a Joan Francés y que me cuidaron muy bien en este viernes pasado en el que estuve haciendo de poeta romano, que tenéis un par de fotos compartidas en Encrucijada Pagana. Pues ahí me visteis en toga íbera y romana. Era un vestido íbero. Era un vestido íbero con una ropas toga íberas romana. auténticas. Un ibero romanizado. Un ibero romanizado, exactamente. Pues nada, muchas gracias. No olvidéis que nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde aquí en Sarañola Radio. Y dándonos un like en Facebook o nos escribís en encrucijadapagana@gmail.com para decirnos lo que queráis. Así que nos vemos el próximo miércoles aquí, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Apple bloom. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying.
Please don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by baking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and probe alone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Some